Quinta parte. El modo perfecto de suprimir las preocupaciones. 1. Como mis padres suprimieron las preocupaciones, como he dicho, nací y me crié en una granja de Missouri. Como la mayoría de los agricultores de aquellos días, mis padres tuvieron que trabajar muy duramente. Mi madre había sido maestra rural y mi padre peón de granja con el sueldo de $12 al mes. Mi madre hacía no solamente mis ropas, sino también el jabón con que nos lavábamos todos. Rara vez teníamos algún dinero, salvo una vez al año, cuando vendíamos nuestros cerdos. Cambiábamos nuestra manteca y nuestros huevos en el almacén por harina, azúcar y café. A los 12 años, no gastaba en mi persona más de 50 centavos anuales. Todavía recuerdo el día en que fuimos a la celebración del 4 de julio y mi padre me dio 10 centavos para que los gastara en lo que quisiera. Tuve la impresión de que era mía toda la riqueza de las Indias. Tenía que recorrer más de 1,5 kilómetros para asistir a una escuela rural de una sola clase. Hacía a veces este recorrido con una espesa capa de nieve y el termómetro señalando 15 grados bajo cero. Hasta que alcancé los 14 años, nunca tuve botas de goma ni chanclos. Durante los largos y crudos inviernos mis pies siempre estaban mojados y fríos. Durante mi infancia nunca me imaginé que hubiera alguien con los pies secos y calientes en invierno. Mis padres trabajaban 16 horas al día y, sin embargo, siempre estaban agobiados por las deudas y acosados por la mala suerte. Uno de mis recuerdos más tempranos es el de las aguas del río 102 inundando nuestros campos de maíz y heno y destruyéndolo todo. Las inundaciones destruían nuestras cosechas 6 años de cada 7. Año tras año nuestros cerdos morían de cólera y teníamos que quemarlos. Puedo cerrar mis ojos y percibir todavía el olor de aquella carne quemada. Un año no hubo inundaciones. Obtuvimos una espléndida cosecha de maíz, compramos ganado y lo engordamos. Pero las inundaciones hubieran podido venir también aquel año, porque el precio del ganado se hundió en el mercado de Chicago. Después de engordar a nuestros animales, obtuvimos por ellos solo $30 más de lo que nos habían costado. $30 por el trabajo de un año. Hiciéramos lo que hiciéramos, perdíamos dinero. Todavía recuerdo los jóvenes mulos que compró mi padre. Los alimentamos durante 3 años, contratamos peones para domarlos y los enviamos después a Memphis, Tennessee. Aquí los vendimos por menos de lo que nos habían costado 3 años antes. Después de 10 años de un trabajo duro y agotador, no solamente no teníamos un centavo, sino que habíamos contraído importantes deudas. Nuestra granja estaba hipotecada. Por grande que fuera nuestro esfuerzo, no podíamos pagar ni los intereses de la hipoteca. El banco que tenía la hipoteca acosó e insultó a mi padre y lo amenazó con quitarle la granja. Mi padre tenía 47 años. Después de más de 30 años de duro trabajo, solo tenía deudas y humillaciones. Era más de lo que podía soportar. Se preocupaba y enfermó. No comía, a pesar del trabajo físico que efectuaba en el campo durante todo el día, tenía que tomar medicinas para abrirse el apetito. Enflaqueció. El médico dijo a mi madre que su esposo no duraría más de 6 meses. Mi padre estaba tan preocupado que ya no deseaba vivir. He oído frecuentemente a mi madre decir que, cuando mi padre iba a los establos a alimentar a los caballos y ordeñar a las vacas y tardaba en regresar, ella acudía allí con el temor de encontrar un cuerpo balanceándose en el extremo de una cuerda. Un día, cuando volvía de Maryville, donde el banquero lo había amenazado con liquidar la hipoteca, mi padre detuvo los caballos sobre el puente que cruza el río 102, bajó del carro y estuvo largo tiempo mirando las aguas, preguntándose si debía dar un salto y acabar con todo. Años después mi padre me dijo que la única razón de que no saltara fue la profunda, animosa y optimista fe de mi madre en que, si amábamos a Dios y guardábamos sus mandamientos, todo iría bien. Mi madre tenía razón. Todo acabó bien. Mi padre vivió felizmente 42 años más, falleció en 1941, a los 89 años de edad. Durante todos esos años de lucha y angustias, mi madre nunca se preocupó. En sus oraciones ponía todas sus zozobras en las manos de Dios. Todas las noches, antes de irnos a la cama, mi madre leía un capítulo de la Biblia. Frecuentemente mis padres repetían estas confortadoras palabras de Jesús: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para ti, para que donde yo esté puedas tú estar también. Después nos arrodillábamos ante nuestras sillas en aquella granja de Missouri y pedíamos a Dios amor y protección.
Cuando William James era profesor de filosofía en Harvard, dijo, desde luego, la cura soberana para la preocupación es la fe religiosa. No hace falta ir a Harvard para descubrir esto. Mi madre lo descubrió en una granja de Missouri. Ni las inundaciones, ni las deudas, ni el desastre consiguieron vencer a aquel espíritu feliz, radiante y triunfador. Todavía puedo oír cómo cantaba mientras trabajaba, paz, paz, paz maravillosa que el buen Padre nos envía, ven a quien en Dios confía, ven a nosotros, piadosa. Mi madre quería dedicarme al trabajo religioso. Pensé seriamente en hacerme misionero. Después hice estudios universitarios y, con el correr del tiempo, experimenté un cambio. Estudié biología, ciencias, filosofía y religiones comparadas. Leí libros acerca de cómo había sido escrita la Biblia. Comencé a poner en tela de juicio muchas de las afirmaciones de esta. Comencé a dudar de muchas de las estrechas doctrinas que exponían los predicadores de aquellos días. Estaba desorientado. Como Walt Whitman, sentía dentro de mí el curioso y áspero interrogatorio. No sabía en qué debía creer. No veía propósito en la vida. Dejé de rezar. Me convertí en un agnóstico. Creía que la vida carecía de plan y de finalidad. Creía que los seres humanos no tenían más divino propósito que los dinosaurios que merodeaban por la Tierra hace 200 millones de años. Entendía que llegaría el momento en que la raza humana desaparecería, como había desaparecido la de los dinosaurios. Sabía que la ciencia decía que el Sol se estaba enfriando lentamente y que, cuando su temperatura bajara en solo un 10%, no habría forma de vida posible en la Tierra. Me reía de la idea de que un Dios benevolente había creado al hombre a su imagen y semejanza. Creía que los miles y miles de millones de astros que giran a través del espacio negro, frío y sin vida habían sido creados por la fuerza ciega. Tal vez no habían sido creados nunca, tal vez habían existido siempre, como han existido siempre el tiempo y el espacio. ¿Es que pretendo saber ahora las contestaciones a todas estas preguntas? No. No hay persona que haya sido capaz de explicar el misterio del universo, el misterio de la vida. Estamos rodeados de misterios. El funcionamiento de nuestro organismo es un misterio profundo. Otro tanto es el de la electricidad en nuestro hogar. Otro tanto es el de la verde hierba al pie de nuestra ventana. Charles F. Kettering, el genial director de los laboratorios de investigación de la General Motors, dio al colegio de Antioch $30,000 anuales de su propio bobillo en un intento de descubrir por qué la hierba es verde. Dijo que si pudiéramos saber cómo la hierba es capaz de transformar la luz del sol, el agua y el dióxido de carbono en su alimentación de azúcar, podríamos transformar la civilización. Hasta el funcionamiento del motor de nuestro coche es un profundo misterio. Los laboratorios de investigación de la General Motors han empleado años de tiempo y millones de dólares en el empeño de descubrir cómo y por qué una chispa en el cilindro provoca una explosión que hace andar a nuestro coche. E ignoran todavía la respuesta. El hecho de que no comprendamos los misterios de nuestros cuerpos, de la electricidad o del motor de explosión no nos impide que disfrutemos de todas estas cosas. El hecho de que yo no comprenda los misterios de la oración y de la religión ya no me impide disfrutar de la vida más rica y feliz que la religión proporciona. A la larga, comprendo la sabiduría de las palabras de Santayana: el hombre no está hecho para comprender la vida, sino para vivirla. He vuelto. Bien, iba a decir que había vuelto a la religión, pero esto no sería exacto. He avanzado hasta un nuevo concepto de la religión. Ya no tengo el menor interés en las diferencias de credos que dividen a las iglesias. Pero estoy enormemente interesado en lo que la religión hace por mí, como estoy interesado en lo que hacen por mí la electricidad, el agua y los alimentos. Me ayudan a llevar una vida más rica, plena y feliz. Pero la religión hace más que esto. Me proporciona valores espirituales. Me da, como dice William James, más celo para la vida, una vida más grande, rica y satisfactoria. Me procura fe, esperanza y valor. Desvanece mis tensiones, ansiedades, miedos y preocupaciones. Señala propósito y dirección a mi vida. Aumenta mi felicidad. Me facilita una salud abundosa. Me ayuda a crearme un oasis de paz en medio de los torbellinos de arena de la existencia. Francis Bacon tenía razón cuando dijo, hace 350 años, un poco de filosofía inclina al espíritu humano al ateísmo,
pero las profundidades filosóficas llevan a los espíritus humanos a la religión. Puedo recordar los días en que las gentes hablaban del conflicto entre la ciencia y la religión. Pero esto se acabó. La más nueva de las ciencias, la psiquiatría, está enseñando lo que Jesús enseñó. ¿Por qué? Porque los psiquiatras comprenden que la oración y una vigorosa fe religiosa desvanecen las preocupaciones, las ansiedades, las tensiones y los miedos que causan más de la mitad de todos nuestros males. Saben, como una de sus principales figuras, el Dr. Abril, que todo aquel que es verdaderamente religioso no desarrolla una neurosis. Si la religión no es verdadera, la vida no tiene sentido. Es una farsa trágica. Visité a Henry Ford unos cuantos años antes de su muerte. Antes de la visita suponía que mostraría en su aspecto las huellas de los largos años de tensión empleados en construir y dirigir uno de los mayores negocios del mundo. Quedé sorprendido de ver que tranquilo, sano y apacible parecía a los 78 años de edad. Cuando le pregunté si había tenido preocupaciones, me contestó: no. Creo que Dios dirige las cosas y no necesita ningún consejo mío. Con Dios a cargo de las cosas, creo que todo ha de acabar bien. Y si es así, ¿para qué preocuparse? Hoy, hasta los psiquiatras se están convirtiendo en evangelistas modernos. No nos invitan a que llevemos vidas religiosas para que nos libremos de los fuegos del infierno en el otro mundo, pero nos invitan a que llevemos vidas religiosas para que nos libremos de los fuegos del infierno de este mundo, los fuegos del infierno de las úlceras de estómago, la angina de pecho, los desarreglos nerviosos y la locura. Como ejemplo de lo que nuestros psicólogos y psiquiatras enseñan, recomiendo leer de Retumto Religión, La Vuelta a la Religión, del Dr. Henry Seying. Sí, la religión cristiana es una actividad alentadora y saludable. Jesús dijo: he venido para que tengáis vida y la tengáis más abundante. Jesús denunció y atacó las secas formas y los fríos rituales que pasaban por religión en su tiempo. Era un rebelde. Predicó una nueva especie de religión, una religión que amenazaba con revolucionar al mundo. Tal es la razón de que fuera crucificado. Predicó que la religión debe existir para el hombre, no el hombre para la religión, que el sábado estaba hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Habló más del miedo que del pecado. El miedo indebido es un pecado contra la salud, un pecado contra la vida más rica, plena, feliz y valiente que Jesús propugnaba. Emerson se llamaba a sí mismo profesor de la ciencia de la alegría. Jesús también era un maestro de la ciencia de la alegría. Ordenó a sus discípulos que se alegraran y saltaran de contento. Jesús declaró que solo había dos cosas importantes respecto a la religión: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Quien haga esto es religioso, aunque no lo sepa. He aquí como ejemplo a mi suegro, Henry Price, de Tulsa, Oklahoma. Trata de ajustarse a la regla áurea y es incapaz de hacer nada mezquino, egoísta o deshonesto. Sin embargo, no va a la iglesia y se considera un agnóstico. ¡Qué insensatez! ¿Qué es lo que hace a un hombre cristiano? Dejaré que conteste John Bailey. Fue probablemente el más distinguido de los profesores que hayan enseñado teología en la Universidad de Edimburgo. Dijo esto: lo que hace cristiano a un hombre no es ni su aceptación intelectual de ciertas ideas ni su adaptación a ciertas normas, sino su posesión de cierto espíritu y su participación en cierta vida. Si esto es lo que hace cristiano a un hombre, Henry Price lo es y muy noble. William James, el padre de la psicología moderna, escribió a su amigo el profesor Thomas Davidson diciendo que, a medida que pasaba el tiempo, se consideraba más incapaz de seguir el camino sin Dios. Anteriormente he mencionado que los árbitros que trataron de elegir el mejor relato sobre la preocupación entre los remitidos por mis alumnos se vieron ante tan serias dificultades para optar entre dos destacados envíos que hubo necesidad de dividir el premio en dos. He aquí el segundo de los relatos que empataron para el primer premio: la inolvidable experiencia de una mujer que comprobó a su costa que no podía seguir el camino sin Dios. Voy a llamar a esta mujer Mary Cushman, aunque no sea su verdadero nombre. Tiene hijos y nietos que podrían molestarse de ver el relato en letra de imprenta, por lo que he accedido a ocultar la identidad. Sin embargo, esta mujer es real, muy real. Hace unos cuantos meses se sentó en la butaca junto a mi mesa de trabajo y me contó su historia. Hela aquí. Durante la depresión, los ingresos medios de mi marido eran de $18 semanales.
Muchas veces no teníamos ni eso, porque no le pagaban cuando estaba enfermo, lo que sucedía con frecuencia. Tuvo una serie de accidentes menores, tuvo también paperas, fiebre escarlatina y repetidos ataques de gripe. Perdimos la casita que habíamos construido con nuestras propias manos. Debíamos $50 en el almacén y teníamos 5 hijos que alimentar. Me dediqué a lavar y planchar para los vecinos, compré ropas de segunda mano en el almacén del Ejército de Salvación y las arreglé para mis hijos. Mis preocupaciones me enfermaron. Un día el almacenero a quien debía $50 acusó a mi chico de 11 años de haberle robado un par de lápices. Mi hijo lloró al contármelo. Sabía que era honrado y sensible y comprendía que lo habían afrentado y humillado ante otras personas. Esto fue la gota que hizo rebasar el agua del vaso. Pensé en todos los sinsabores que habíamos soportado, no veía esperanza para el futuro. Creo que enloquecí momentáneamente con la preocupación, porque cerré mi máquina de lavar, llevé a mi nena de 5 años al dormitorio y tapé todas las rendijas de la ventana con papeles y trapos. Mi nena me preguntó, «Mamá, ¿qué estás haciendo?». Yo le contesté, «Hay corriente de aire». Después abrí el calentador de gas que teníamos en la habitación y no lo encendí. Tendida en la cama con mi hija al lado, esta me preguntó, «Mamá, si nos hemos levantado hace poco, ¿por qué nos volvemos a acostar?». Pero yo le dije, «No importa, vamos a dormir un poquito más». Después cerré los ojos y escuché el ruido del gas que se escapaba. Nunca olvidaré el olor de aquel gas. De pronto creí oír una música. Escuché. Me había olvidado de cerrar la radio instalada en la cocina. No importaba ya. Pero la música seguía ahí. En esto, oí que alguien cantaba un viejo himno religioso, «Es Jesús el buen amigo que los pecados perdona, que nuestras causas abona con su santa redención. La paz ha de ser contigo, sí, con el alma contrita, le cedes cuando te agita por medio de la oración». Mientras escuchaba el himno, comprendí que había cometido una trágica equivocación. Había tratado de librar sola mis terribles batallas. No había cedido mis cuitas a Dios por medio de la oración. Salté de la cama, cerré la llave del gas y abrí la puerta y las ventanas. Lloré y recé durante el resto del día. Pero no recé pidiendo ayuda, sino que agradecía a Dios todas sus bendiciones, 5 espléndidos hijos, todos ellos sanos y guapos, fuertes de cuerpo y espíritu. Prometí a Dios que no volvería a ser una desagradecida. Y he cumplido mi promesa. Aún después de perder nuestro hogar y trasladamos a una escuelita rural que alquilamos por $5 al mes, agradecí a Dios. Le agradecí que tuviéramos por lo menos un techo bajo el que cobijarnos. Le agradecí que las cosas no fueran todavía peores y creo que Él me escuchó. Porque las cosas comenzaron a mejorar. No de la noche a la mañana, desde luego, pero, como la depresión comenzó a ceder, ganábamos más dinero. Yo conseguí un puesto en el guardarropa de un gran club de campo y vendía además medias. Para costearse sus estudios universitarios, uno de mis chicos se colocó en una granja, donde ordeñaba 13 vacas a la mañana y a la noche. Hoy mis hijos están casados y tengo 3 hermosos nietos. Y, cuando recuerdo aquel terrible día en que abrí la llave del gas, doy gracias a Dios una y mil veces de que me despertara a tiempo. ¿Cuántas alegrías me hubiera perdido si hubiese realizado aquel acto? ¿Cuántos maravillosos años hubiera dejado de vivir? Siempre que oigo a alguien que desea abandonar la vida, siento el afán de gritar, no, no. Los momentos negros de nuestra existencia no pueden durar mucho. Y siempre está el futuro. Como promedio, en los Estados Unidos se suicida una persona cada 35 minutos. Como promedio, una persona enloquece cada 120 segundos. La mayoría de estos suicidios y probablemente la mayoría de estos casos de locura podrían evitarse si tales personas tuvieran el alivio y la paz que la religión y la oración proporcionan. Uno de los más distinguidos psiquiatras, el Dr. Carl Jung, dice en la página 264 de su libro Modern Man in Search of a Soul, el hombre moderno en busca de un alma, durante los últimos 30 años me han consultado personas de todos los países civilizados. He tratado a muchos cientos de pacientes. Entre todos mis pacientes en la segunda mitad de la vida, es decir, de más de 35 años, no ha habido uno solo cuyo problema no fuera en última instancia el de hallar una perspectiva religiosa de la vida.
Puedo decir que todos ellos se sentían enfermos porque habían perdido lo que las religiones vivas de todos los tiempos han dado a sus fieles y que ninguno de ellos se curó realmente sin reconquistar esa perspectiva religiosa. Esta declaración es tan importante que voy a repetirla en cursiva. El Dr. Carl Jung dijo: durante los últimos 30 años me han consultado personas de todos los países civilizados. He tratado a muchos cientos de pacientes. Entre todos mis pacientes en la segunda mitad de la vida, es decir, de más de 35 años, no ha habido uno solo cuyo problema no fuera en última instancia el de hallar una perspectiva religiosa de la vida. Puedo decir que todos ellos se sentían enfermos porque habían perdido lo que las religiones vivas de todos los tiempos han dado a sus fieles y que ninguno de ellos se curó realmente sin reconquistar esa perspectiva religiosa. William James dijo aproximadamente lo mismo: la fe es una de las fuerzas que hacen vivir a los hombres y la total carencia de ella significa el desplome. Mahatma Gandhi, el más grande de los conductores indios después de Buda, se habría desplomado si no lo hubiera inspirado la fuerza sustentadora de la oración. ¿Cómo lo sé? Porque el propio Gandhi lo dijo. Sin la oración, escribió, hace mucho tiempo que sería un demente. Millares de personas pueden atestiguar lo mismo. Mi propio padre, y bien, como ya lo he dicho, mi propio padre se habría arrojado al río de no haber sido por las oraciones y la fe de mi madre. Quizá miles de las almas torturadas que hoy padecen en nuestros manicomios se habrían salvado si hubieran acudido a una fuerza superior en busca de ayuda, en vez de afrontar por sí solas las batallas de la vida. Cuando nos vemos acosados y en el límite de nuestras fuerzas, recurrimos a Dios en nuestra desesperación. No hay ateos en las trincheras. Pero, ¿por qué esperar hasta la desesperación? ¿Por qué no renovar nuestras fuerzas todos los días? ¿Por qué esperar hasta el domingo? Desde hace años tengo la costumbre de entrar en iglesias vacías las tardes de días de labor. Cuando veo que estoy demasiado atosigado para poder dedicar unos minutos a las cosas espirituales, me digo, espera un momento, Dale Carnegie, espera un momento. ¿Para qué tanta prisa, muchacho? Necesitas hacer una pausa y adquirir un poco de perspectiva. En tales ocasiones entro en la primera iglesia que encuentro abierta. Aunque soy protestante, entro frecuentemente las tardes de los días de labor en la Catedral de San Patricio, en la Quinta Avenida, para recordarme que yo habré muerto dentro de otros 30 años, pero que las grandes verdades espirituales que todas las iglesias enseñan son eternas. Cierro mis ojos y rezo. Encuentro que hacer esto calma mis nervios, descansa mi cuerpo, aclara mis perspectivas y me ayuda a revalidar mis valores. ¿Me permite usted que le recomiende esta práctica? Durante los 6 últimos años he estado dedicado a escribir este libro y he recogido cientos de ejemplos y de casos concretos acerca de cómo hombres y mujeres han vencido miedos y preocupaciones por medio de la oración. Tengo en mi archivo cajas que rebosan de relatos. Tomemos como ejemplo típico la historia de un amargado y descorazonado vendedor de libros, John R. Anthony, de Houston, Texas. He aquí la historia que me narró. Hace 22 años cerré mi despacho de abogado para convertirme en representante en el estado de una compañía norteamericana de libros de derecho. Mi especialidad era la venta de colecciones de libros de derecho a los abogados. Eran colecciones punto menos que indispensables. Estaba muy preparado para la tarea. Conocía el arte de la conversación para la venta directa y todas las respuestas convincentes a las posibles objeciones. Antes de visitar a un presunto cliente me ponía al tanto de su rango como abogado, de su especialidad, de sus ideas políticas y de sus aficiones. Durante la entrevista utilizaba esta información con mucha habilidad. Sin embargo, algo andaba mal. Simplemente, no obtenía pedidos. Me descorazoné. Pasaban los días y las semanas y yo redoblaba mis esfuerzos, pero sin conseguir las ventas necesarias para cubrir mis gastos. Se desarrolló en mí una sensación de miedo. Antes de que pudiera entrar en el despacho de un presunto cliente, esta sensación me asaltaba con tanta fuerza que tenía que pasear delante de la puerta o salir del edificio y dar la vuelta a la manzana. Después de perder mucho tiempo valioso, simulaba por pura fuerza de voluntad tener el coraje suficiente para hacer trizas la puerta y, hacia girar débilmente la manija con mano temblorosa, esperando a medias que el presunto cliente no estuviera. Mi gerente de ventas me amenazó con suprimirme los adelantos si no le enviaba más pedidos. Mi esposa me pedía dinero para pagar la cuenta del almacén que alimentaba a la familia.
La preocupación me agobiaba. Día a día me sentía más desesperado. No sabía qué hacer. Como he dicho, había cerrado mi propio despacho de abogado y despedido a mis clientes. Ahora estaba hundido. No tenía dinero ni para pagar la cuenta del hotel. Tampoco tenía dinero para tomar el billete de regreso. Y también carecía del valor de regresar como un hombre vencido, aunque hubiera tenido el billete. Finalmente, con el miserable término de otro mal día, volví a mi habitación de hotel por última vez, según pensaba. En cuanto a mi persona, estaba totalmente derrotado. Angustiado, deprimido, no sabía qué decisión tomar. Me era lo mismo vivir o morir. Lamentaba haber nacido. Aquella noche mi cena consistió en un vaso de leche caliente. Hasta esto era más de lo que podía soportar. Comprendí aquella noche porque el hombre desesperado abre la ventana y se tira a la calle. Yo también lo hubiera hecho si hubiese tenido valor. Comencé a preguntarme cuál era la finalidad de la vida. No lo sabía. No podía imaginármela. Como no tenía a nadie a quien acudir, acudí a Dios. Comencé a rezar. Pedí al Todopoderoso que me iluminara y guiara a través de las sombras, a través de aquella densa desesperación que me rodeaba. Le pedí que me ayudara a obtener pedidos para mis libros y dinero con que alimentar a mi esposa y mis 3 hijos. Después de esta oración abrí los ojos y vi una Biblia sobre el tocador de aquella habitación de hotel solitario. La abrí y leí bellas e inmortales promesas de Jesús que habrán inspirado a innumerables generaciones de hombres abrumados y vencidos a través de las edades, esa conferencia que Jesús dio a sus discípulos acerca del modo de librarse de la preocupación. No os cuidéis de la vida, de lo que coméis o de lo que bebéis, ni de vuestro cuerpo y de lo que lleváis encima. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la vestidura? Ved a las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros y, a las que, sin embargo, el Padre Celestial alimenta. ¿No sois mucho mejores que ellas? Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Mientras rezaba y leía estas palabras, sucedió un milagro, mi tensión nerviosa cedió. Mis ansiedades, miedos y preocupaciones se transformaron en coraje, esperanza y fe. A la mañana siguiente apenas pude dominar mi impaciencia hasta la hora en que se abrían los despachos de mis presuntos clientes. Me acerqué a la puerta del primero en aquella bella mañana fría y lluviosa con paso firme y decidido. Hice girar la manija con energía. Entré con desenvoltura, a la busca de mi hombre, con la cabeza alta y amable dignidad, muy sonriente y diciendo, «Buenos días, señor Smith. Soy John R. Anthony, de la All American Law Book Company». Hice aquel día más ventas de las que había hecho en varias semanas. Aquella noche regresé a mi hotel como un héroe conquistador. Era un hombre nuevo, porque tenía una actitud mental nueva y victoriosa. No cené aquella noche leche caliente, cierto que no. Pedí un hermoso bife con todos sus accesorios. Desde aquel día mis ventas se multiplicaron. Nací de nuevo aquella desesperada noche de hace 21 años en el hotelito de Amarillo, Texas. Mi situación exterior al día siguiente era la misma que durante mis semanas de fracaso, pero había sucedido en mi interior algo tremendo. Bruscamente, me había dado cuenta de mi relación con Dios. Un mero hombre solitario puede ser derrotado fácilmente, pero un hombre enérgico con el poder de Dios en su interior es invencible. Lo sé. Vi cómo funcionó esto en mi propia vida. Pide y se te dará, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. Cuando la señora L.G. Baird, de Highland, Illinois, se vio ante la tragedia, descubrió que podía encontrar la paz y la tranquilidad arrodillándose y diciendo, «Oh, Dios mío, hágase tu voluntad y no la mía». En una carta que tengo ahora ante mí, escribe, «Una noche, sonó nuestro teléfono. Sonó 14 veces antes de que tuviera el valor de tomar el aparato. Sabía que era del hospital y estaba aterrada. Temía que nuestro hijito se estuviera muriendo. Tenía meningitis. Le habían dado ya penicilina, pero su temperatura había fluctuado y el médico temía que la enfermedad hubiera llegado al cerebro y producido un tumor, lo que significaba la muerte. La llamada telefónica era precisamente lo que temía, el médico quería que fuéramos inmediatamente. Tal vez se imagine usted la angustia de mi marido y mía, sentados en la sala de espera.
Todos los demás tenían sus hijos, pero allí estábamos nosotros, con los brazos vacíos, preguntándonos si volveríamos a tener en ellos a nuestro nene. Cuando finalmente se nos hizo pasar al despacho particular del médico, la expresión de su rostro nos llenó de terror. Y sus palabras nos aterrorizaron más. Nos dijo que solo había una probabilidad contra 3 de que nuestro hijo viviera. Y nos dijo también que, si conocíamos a otro médico, lo llamáramos para que interviniera en el caso. De vuelta a casa mi marido se derrumbó, apretó el puño, golpeó el volante del automóvil y dijo: Bets, no me resigno a perderlo. ¿Ha visto usted llorar a un hombre alguna vez? No es nada agradable. Detuvimos el coche tras hablar del asunto y decidimos entrar en una iglesia y decir a Dios que sometíamos nuestra voluntad a la suya si había dispuesto llevarse a nuestro nene. Me dejé caer en un banco y mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas, murmuré: hágase tu voluntad y no la mía. En cuanto pronuncié estas palabras me sentí mejor. Me invadió una sensación de paz que hacía tiempo no había sentido. Por todo el camino de regreso a casa estuve repitiendo: oh, Dios mío, tu voluntad y no la mía. Aquella noche dormí profundamente por primera vez en una semana. El médico llamó unos cuantos días después y me dijo que Bobby había pasado la crisis. Doy gracias a Dios por el niño de 4 años fuerte y sano que hoy tenemos. Conozco hombres que consideran la religión como algo de mujeres, niños y predicadores. Se jactan de ser hombres cabales que pueden librar las batallas sin ayuda. Cuánto les sorprenderá saber que algunos de los hombres más cabales del mundo rezan todos los días. Por ejemplo, el hombre cabal, Jack Dempsey, me dijo que nunca se acostaba sin hacer sus oraciones. Me dijo también que nunca hacía una comida sin dar antes gracias a Dios por el alimento. Me dijo también que rezaba todos los días cuando se preparaba para un combate y que, durante la lucha, siempre rezaba antes de que el gong anunciara una nueva vuelta. La oración me ayudaba a luchar con valor y confianza, me manifestó. El hombre cabal, Connie Mack, me dijo que no podía irse a la cama si no hacía previamente sus oraciones. El hombre cabal, Eddie Rickenbacker, me dijo que creía que consiguió salvar su vida gracias a la oración. Reza todos los días. El hombre cabal, Edward R. Tinges, que ocupó un alto cargo en General Motors y fue secretario de Estado, me dijo que todas las mañanas y todas las noches rezaba para pedir una guía y buen juicio. El hombre cabal, J. Pierpont Morgan, el financista más importante de su época, con frecuencia iba solo a la iglesia Trinity Church, en el extremo de Wall Street, los sábados por la tarde para arrodillarse y rezar. Cuando el hombre cabal, Eisenhower, voló a Inglaterra para hacerse cargo del mando supremo de las fuerzas británicas y norteamericanas, no llevó más que un libro consigo, la Biblia. El hombre cabal, General Mac Clark, me dijo que leía su Biblia todos los días durante la guerra y que se arrodillaba para rezar. Otro tanto hacían Chiang Kai-shek y el general Montgomery, Manti, el de El Alamein. Otro tanto hicieron Lord Nelson en Trafalgar, el general Washington, Robert E. Lee, Stonewall Jackson y docenas de otros grandes jefes militares. Estos hombres cabales descubrieron la verdad de la declaración de William James: nosotros y Dios mantenemos una relación y, al abrirnos a su influencia, queda cumplido nuestro último destino. Son muchos los hombres cabales que están descubriendo esto. El número de norteamericanos miembros de las distintas iglesias es de 72 millones, cifras nunca alcanzada anteriormente. Como he dicho antes, hasta los hombres de ciencia se están volviendo hacia la religión. Tomemos, por ejemplo, al doctor Alexis Carrel, quien escribió El hombre, ese desconocido, y conquistó el mayor premio que se puede conceder a un hombre de ciencia, el premio Nobel. El doctor Carrel dijo en un artículo de selecciones del Reader's Digest: la oración es la más poderosa forma de energía que cabe generar. Es una fuerza tan real como la gravedad terrestre. Como médico, he visto a hombres que, después del fracaso de todos los procedimientos curativos, han vencido la enfermedad y la melancolía por el sereno esfuerzo de la oración. La oración, como una iluminación, es una fuente de energía autogeneradora y luminosa. En la oración, los seres humanos tratan de aumentar su energía finita dirigiéndose a la fuente infinita de toda energía. Cuando rezamos, nos ligamos con el inagotable poder motivador que hace girar el universo. Pedimos que una parte de ese poder quede adscrito a nuestras necesidades.
Incluso al pedir, nuestras deficiencias humanas quedan suplidas y nos levantamos con nuevas fuerzas y recompuestos. Siempre que nos dirigimos a Dios con una oración fervorosa, mejoramos de cuerpo y alma. Es imposible que un hombre o una mujer rece en un instante sin que haya algún buen resultado. El almirante Bert sabe lo que significa ligamos con el inagotable poder motivador que hace girar el universo. Su capacidad para hacer esto le permitió salir con bien de la más dura prueba de su vida. Cuenta la historia en su libro Soledad, Alone. En 1934 pasó 5 meses en una choza, sepultado bajo la capa de hielo de la barrera de Ross, muy adentro del Antártico. Era el único ser vivo al sur de la latitud 78. Rugía un viento helado y el frío alcanzó los 30 grados bajo cero, estaba rodeado por la noche interminable. Y, en estas condiciones, descubrió con horror que estaba siendo lentamente envenenado por el monóxido de carbono que se escapaba de su estufa. ¿Qué podía hacer? La más próxima ayuda estaba a 200 kilómetros y no llegaría allí hasta transcurridos varios meses. Trató de arreglar su estufa y su sistema de ventilación, pero el humo seguía escapándose. Frecuentemente perdía el sentido y quedaba tendido en el piso, completamente inconsciente. No podía comer ni dormir, se debilitó tanto que apenas podía abandonar su litera. A veces temía no llegar al día siguiente. Estaba convencido de que moriría en aquella choza y que su cadáver quedaría sepultado bajo las nieves eternas. ¿Cómo salvó su vida? Un día, en plena desesperación, tomó su diario y trató de concretar su filosofía de la vida. Escribió: la raza humana no está sola en el universo. Pensó en las estrellas de lo alto, en el ordenado movimiento de constelaciones y planetas, en cómo el perdurable sol volvería a su tiempo a iluminar incluso aquellas soledades de las regiones del Polo Sur. Y después escribió en su diario: no estoy solo. Esta comprensión de que no estaba solo, ni siquiera en un agujero en el hielo del confín del mundo, fue lo que salvó a Richard Bert. Dice: sé que fue esto lo que me sacó adelante. Y añade: pocos hombres llegan alguna vez en su vida a los límites de los recursos que hay en ellos. Hay pozos profundos de energía que nunca son utilizados. Richard Bert aprendió a sondear estos pozos de fuerza y a utilizar estos recursos volviéndose hacia Dios. Glenn Arnold aprendió en medio de los maizales de Illinois la misma lección que el almirante Bert aprendió en los cielos polares. El señor Arnold, un comisionista de seguros del edificio Bacon, Chillicothe, Illinois, inició su discurso sobre el modo de librarse de la preocupación de este modo. Hace 8 años hice girar la llave en la cerradura de la puerta de mi casa por lo que creía que era la última vez de mi vida. Después subí a mi coche y marché río abajo. Había fracasado. Un mes antes todo mi reducido mundo se había hundido sobre mi cabeza. Mi negocio de aparatos eléctricos había naufragado. En mi casa, mi madre estaba agonizando. Mi esposa iba a darme el segundo hijo. Las cuentas de los médicos se amontonaban. Habíamos dado en prenda cuanto teníamos, nuestro coche y nuestros muebles. Hasta había tomado un préstamo sobre mis pólizas de seguros. Todo se había liquidado. Ya no podía resistir más. Ante esto, subí al coche y tomé la dirección del río, decidido a poner término a aquel caos lamentable. Recorrí varios kilómetros, abandoné la carretera, bajé del coche, me senté en la hierba y lloré como un niño. Después comencé a pensar realmente. En lugar de marearme en aterradores círculos de preocupación, traté de pensar constructivamente. ¿Hasta qué punto era mala mi situación? No podía ser peor. ¿No había verdaderamente esperanza? ¿Qué podía hacer para mejorarla? Decidí en aquel momento presentar el problema al Señor y pedirle que lo tomara en sus manos. Recé. Recé fervorosamente. Recé como si mi vida dependiera de ello, como así era en efecto. Después pasó una cosa extraña. Tan pronto como traspasé mis problemas a un poder mayor que el mío, sentí una paz interior que no había conocido desde hacía meses. Estuve sentado allí durante media hora, llorando y rezando. Después volví a casa y dormí como un niño. A la mañana siguiente me levanté con confianza en mí mismo. Ya no tenía nada que temer, porque contaba a Dios como guía. Aquella mañana entré en un gran comercio local con la cabeza alta y hablé con decisión solicitando un puesto de vendedor en el departamento de aparatos eléctricos. Sabía que obtendría el puesto. Y lo obtuve.
Trabajé allí muy bien hasta que todo el negocio de aparatos eléctricos se vino abajo a causa de la guerra. Después comencé a vender seguros de vida, siempre dirigido por mi gran guía. Esto fue hace solo 5 años. Ahora tengo pagadas todas mis cuentas, una linda familia de 3 hijos, mi casa propia, un coche nuevo y un seguro de vida por el valor de $25,000. Cuando vuelvo la vista hacia atrás, me alegro de que perdiera todo y me deprimiera hasta el punto de haber tomado la dirección del río, porque esta tragedia me enseñó a confiar en Dios. Ahora disfruto de una paz y una confianza que nunca soñé que fueran posibles. ¿Por qué la fe religiosa nos procura paz, serenidad y fortaleza? Dejaré que sea William James quien conteste a esto. Dice, el turbulento oleaje de la irritada superficie deja las profundidades del océano en calma, y a quien posee realidades más vastas y permanentes parecen cosas relativamente insignificantes las vicisitudes cotidianas de su destino personal. La persona verdaderamente religiosa se muestra, en consecuencia, inconmovible y llena de ecuanimidad, dispuesta serenamente a cualquier deber que pueda reclamarle la jornada. Si estamos preocupados y angustiados, ¿por qué no probar a Dios? ¿Por qué no, como dijo Immanuel Kant, aceptamos la fe en Dios porque nos es una fe necesaria? ¿Por qué no nos ligamos con el inagotable poder motivador que hace girar el universo? Aunque usted no sea una persona religiosa por naturaleza o educación, aunque sea incluso un escéptico completo, la oración puede ayudarle más de lo que cree, porque se trata de una cosa práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la oración satisface estas 3 necesidades psicológicas básicas que todos tenemos, ya sea que creamos en Dios o no. 1. La oración nos ayuda a expresar en palabras lo que nos turba. Vimos en el capítulo 4 que es casi imposible abordar un problema que continúa en la vaguedad. En cierto modo, la oración es como consignar por escrito nuestro problema. Si pedimos ayuda para resolver un problema, aunque sea a Dios, tenemos que expresarlo con palabras. 2. La oración nos procura la sensación de que se comparte la carga, de no estar solos. Pocos entre nosotros pueden soportar las más pesadas cargas y las más angustiadas zozobras sin ayuda de nadie. En ocasiones, nuestras preocupaciones son tan íntimas que no podemos exponerlas ni a parientes o amigos de absoluta confianza. En estos casos, la salida es la oración. Cualquier psiquiatra nos dirá que, cuando estamos en un estado de tensión, con el espíritu atormentado, tiene un gran valor terapéutico contar a alguien nuestras cuitas. Cuando no las podamos contar a nadie, siempre podremos contárselas a Dios. 3. La oración pone en vigor un activo principio de realizaciones. Es el primer paso hacia la acción. Dudo de que se pueda rezar para una realización, día tras día, sin obtener algún beneficio, es decir, sin tomar algunas medidas para que suceda lo que se desea. El doctor Alexis Carrel, hombre de ciencia mundialmente famoso, dijo, la oración es la más poderosa forma de energía que se pueda generar. En tal caso, ¿por qué no usarla? Llamémoslo Dios, Alá o Espíritu, para que disputarnos por definiciones mientras el misterioso poder de la naturaleza nos lleve de la mano. ¿Por qué no cierra usted este libro ahora, se va a su dormitorio, cierra la puerta, se arrodilla y alivia su corazón? Si ha perdido usted sus sentimientos religiosos, pida al Todopoderoso que renueve su fe, y repita esta hermosa oración que San Francisco de Asís escribió hace 700 años. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, haz que yo siembre amor. Donde haya daño, el perdón. Donde haya tristeza, la alegría. Oh Divino Señor, asegúrame que no he de buscar tanto el consuelo, cuanto el consolar a los otros, no tanto la comprensión, cuanto el comprender a los otros, no tanto el ser amado, cuanto el amar a los otros. Porque solo al dar recibimos, solo al perdonar somos perdonados, solo al morir nacemos a la vida eterna. Si el contenido de este audio fue de tu utilidad, te invito a que me regales un me gusta y suscríbete al canal para que disfrutes de más información que nos permita aprovechar al máximo el poco tiempo que tenemos para obtener sabiduría y filosofías que nos sean de un gran apoyo para mejorar nuestra vida. Reproduce el audio cuando te encuentres atorado en el tráfico, al realizar actividades del hogar, si te encuentras en algún vuelo, en sala de espera en algún lugar o simplemente si haces una caminata al aire libre. Siempre es bueno encontrar medios que nos permitan tener oportunidad de aprender y mejorar como seres humanos. Sé audaz y aprovecha al máximo la oportunidad que tenemos de estar en este mundo y no olvides,
Carpe diem, tempes fugit.